Es un gusto que tengamos una participación ahorita en el turno vespertino correspondiente a las actividades de la Semana del Cerebro. En esta primera sesión vespertina tenemos el gusto de recibir al maestro en ciencias Ricardo Medina Cos y León. Él es egresado como médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, La Mar. Actualmente es alumno de la maestría en Ciencia del Comportamiento, Orientación Neurociencias, del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Durante sus estudios de maestría en el laboratorio del doctor Mario Treviño, ha logrado publicar 3 artículos de investigación en revistas internacionales indizadas, además de otros 2 que se encuentran en revisión. Ha presentado su proyecto de investigación en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara y en el Colegio Nacional. Entonces, es un gusto que él nos comparta su conocimiento en relación a todo lo que ha trabajado. En esta charla, que me regresan, por favor, esta no es la que corresponde. Que se denomina circuitos neuronales que participan en elecciones estereotipadas. Entonces, vamos a dejar la palabra al maestro Ricardo y, bueno, ya después pasaremos a la sesión de preguntas. Les comento, cualquier pregunta que tengan, si son tan amables, nos mandan un chat para que yo lleve esa relación. Muchísimas gracias, Ricardo. Te dejamos la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Primeramente, muchas gracias por la invitación para poder participar en esta Semana del Cerebro. Y en efecto, yo les voy a presentar mi proyecto de investigación que yo llevé a lo largo de mi maestría, que está relacionado con circuitos neuronales que participan en elecciones estereotipadas. Y nosotros lo enfocamos hacia el ratón en mi proyecto de investigación. En este laboratorio, en el laboratorio del doctor Mario Treviño, nosotros nos enfocamos en estudiar distintos factores que podrían estar participando en la toma de decisiones de los ratones. Por ejemplo, y para esto nosotros implementamos distintas tareas de discriminación visual en donde el ratón tiene que aprender a discriminar y asociar un estímulo visual condicionado a una recompensa de uno no condicionado. Y nosotros, al modificar la similitud entre estos 2 estímulos, estaríamos modificando la dificultad perceptual que le conllevaría al ratón poder resolver la tarea. Por ejemplo, si nosotros utilizamos estímulos altamente discriminables, como estos 2 estímulos que les estoy presentando en pantalla, los ratones se desempeñan con una tasa de respuesta correcta alrededor del 90%. Pero conforme nosotros aumentamos la similitud entre estos 2 estímulos, podemos observar cómo disminuye la tasa de respuestas correctas hasta llegar al azar cuando son estímulos idénticos, lo cual es esperado dado que no le estamos realmente proporcionando ninguna información adicional para que el ratón pueda realmente guiar su conducta hacia el reforzador. Ahora, implementando este tipo de tareas también nos permite estudiar cómo es que están resolviendo la tarea los ratones. Y para ello, por ejemplo, nosotros podemos graficar el lado de elección que están emitiendo cada uno de los ratones, en donde en esta figura cada fila representa las elecciones emitidas por un solo ratón y cada columna es cada ensayo por el cual pasó el ratón. Y nosotros graficamos en esta figura las elecciones que fueron emitidas hacia el lado izquierdo como en color blanco y emitidas hacia el lado derecho en color negro. Vamos a utilizar este tipo de representación a lo largo de toda la presentación, así que nomás tengan en memoria los colores, que son relativamente sencillos de recordar. Y pues al ver cómo se desempeñaron estos ratones a lo largo de varios ensayos, podemos observar que cuando los presentamos estímulos altamente discriminables, cuando se están teniendo un alto desempeño, podemos observar que parece que todos los ratones están emitiendo una secuencia bastante similar de elecciones, lo cual es esperado dado a que todos los ratones pasaron por la misma secuencia de ensayos. Entonces, la coherencia entre las elecciones emitidas por cada uno de los ratones debería ser alta. Pero de manera interesante, cuando nosotros observamos cómo se comportaron los ratones con desempeños bajos, o sea, con altos índices de similitud entre los estímulos visuales, podemos observar
que, por ejemplo, cuando estamos presentando un índice de similitud alto, es decir, estímulos idénticos, los ratones empiezan a sesgar sus elecciones hacia un mismo lado. Es decir, hay unos ratones que están altamente sesgados hacia elegir al lado izquierdo, como podemos observar aquí con una franja blanca, o hay otros que están muy sesgados hacia emitir elecciones hacia el lado derecho. Y esto lo hacen de manera repetitiva, ensayo tras ensayo. A esto nosotros lo definimos como elecciones estereotipadas, es decir, que están estereotipando el lado de elección ensayo tras ensayo. Entonces, nosotros, bueno, el doctor primero se preguntó si es que este tipo de patrón, estas elecciones estereotipadas, podría depender del estímulo visual discriminativo. Para ello, lo que hizo el doctor fue calcular la probabilidad de producir elecciones hacia un mismo lado con diferentes longitudes de secuencia, es decir, números de ensayos consecutivos. Lo hizo de 3 a 9 ensayos. Y cuando los ratones fueron entrenados con un estímulo, con un índice de similitud bajo, podemos observar que la probabilidad es bastante baja. Uno podría decir, pues 3 ensayos consecutivos sí están produciendo una cierta... hay una probabilidad alta de producir este tipo de elecciones hacia un mismo lado. Pero esto es dado a que el mismo diseño experimental está hecho para que pueda haber hasta 3 ensayos consecutivos hacia un mismo lado. Por ende, si los ratones emiten 4 ensayos, 4 elecciones hacia un mismo lado, eso ya es una elección, por ejemplo, disminuiría su desempeño, pero todos estaría aumentando la probabilidad de producir elecciones estereotipadas. Entonces, podemos observar que cuando son estímulos bajos, de similitud baja, la probabilidad es baja. Pero conforme nosotros aumentamos la similitud del estímulo visual, podemos observar que también aumenta la probabilidad de producir elecciones estereotipadas de los ratones. Entonces, aquí uno podría decir, ok, en efecto, la probabilidad de producir este tipo de elecciones es dependiente de la similitud del estímulo visual. Pero ya discutiendo, el doctor llegó a una posibilidad alterna que tal vez el mismo diseño experimental, dado a que el estímulo visual condicionado está ligado espacialmente al estímulo reforzador, probablemente el mismo historial de elecciones podría estar sesgando las elecciones subsecuentes de los ratones, por ende, está propiciando la producción de elecciones estereotipadas. Entonces, para probar esta teoría, lo que hizo el doctor primero fue rediseñar la tarea para ahora desglosar o separar las elecciones que están emitiendo los ratones en 2 componentes. Uno es el componente visual, en donde, por ejemplo, aquí el ratón tiene que entrar hacia una de las divisiones, esta es una alberca, el ratón tiene que entrar hacia una de las divisiones donde se está presentando el estímulo visual condicionado, y esta sería la elección discriminativa. Y además, estamos agregando una elección de lado de elección, o sea, el lado de preferencia, donde, dado que nosotros colocamos 2 zonas de recompensa espacialmente equidistantes a la zona de decisión, la elección libre de una de estas 2 plataformas no le conllevaría al ratón ningún beneficio o costo adicional. Por ende, podríamos nosotros posiblemente desenmascarar las elecciones estereotipadas de los ratones. Y en efecto, nosotros procedimos a hacer la tarea con diferentes grados de similitud entre los estímulos visuales y observamos que el patrón de elecciones parece no estar siendo modificado por la similitud del estímulo visual ni la probabilidad de producir ese tipo de elecciones. Entonces, ya con estos datos nosotros podemos decir, ok, realmente la probabilidad de producir elecciones estereotipadas no está siendo modificado directamente por el estímulo visual discriminativo. Ahora nos preguntamos, pues, ok, entonces, como les comenté, un posible factor de la tarea anterior es de que el historial podría estar afectándolo. Entonces, queríamos ver qué tan estable es este tipo de patrón de elecciones en el tiempo. Para ello, nosotros caracterizamos el lado de elección de 21 ratones, donde observamos que hay unos altamente sesgados hacia la izquierda, unos altamente sesgados hacia la derecha, y unos que están alternando entre las dos plataformas. Y una vez caracterizando su lado de elección, estos ratones entraron a otra serie experimental que duró aproximadamente 3 meses y posteriormente volvimos a caracterizar su lado de elección. Y de esta manera pudimos observar
que el patrón de elecciones es bastante similar para cada uno de los ratones en días distintos, y como les digo, están separados por 30 días, el cual fue bastante sorprendente para nosotros. Entonces nosotros primero nos preguntamos, ok, realmente, ¿qué tanto está difiriendo entre los dos bloques? Entonces lo que hicimos fue calcular el área bajo la curva de la probabilidad de producir elecciones estereotipadas para cada uno de los ratones en el bloque 1 y los comparamos contra el área bajo la curva del bloque 2. Y de esta manera observamos que, en efecto, hay una alta similitud en la probabilidad de producir elecciones estereotipadas para cada ratón en estos 2 días que caracterizamos. Entonces ya esto sugiere que es bastante estable en el tiempo este tipo de conductas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué tal si nosotros reforzamos el lado opuesto de cada uno de los ratones? ¿Sería estable entonces? Entonces lo que nosotros hicimos fue caracterizar en un día el patrón de elecciones que emiten varios ratones. Posteriormente, nosotros reforzamos un solo lado de elección, es decir, quitamos una de las 2 zonas de recompensa, y esto lo hicimos por 2 días, y posteriormente dejamos que los ratones emitieran su lado de elección preferente. Y de esta manera observamos que la probabilidad de producir elecciones en el primer día es similar al segundo día, marcado aquí en esta línea azul oscuro. Entonces, esto dice que también está haciendo este patrón o esta probabilidad de producir elecciones estereotipadas es resistente al entrenamiento. Y pues lo comparamos contra la probabilidad de producir elecciones estereotipadas que nosotros impartimos en nuestros 2 días de entrenamiento, el cual no es nada similar a la probabilidad que estaban haciendo en ensayos pre. Entonces, aquí ya nos sugiere de que tal vez lo que está sesgando a los ratones podría ser un componente interno o un factor interno de cada uno de los ratones, lo cual está propiciando que esté emitiendo este tipo de conductas, el tipo de elecciones. Entonces, ya buscando la literatura, encontramos que, en congruencia con esta hipótesis, que varios autores han reportado la presencia de neuronas que son selectivas al lado de elección. Es decir, hay neuronas que aumentan su tasa de disparo previo a que el ratón vaya a elegir hacia el lado derecho, y hay otras que aumentan su tasa de disparo previo a que vaya a elegir al lado izquierdo. Aquí, en esta diagrama que les estoy presentando, los están representando los autores en color naranja y color azul, respectivamente. Y además, ellos encontraron que se encuentran segregadas de manera distinta en diferentes regiones cerebrales. Por ejemplo, en la corteza frontal, estas neuronas se encuentran mixtas, las selectividades de estas neuronas se encuentran mixtas en ambos hemisferios, pero conforme vamos a circuitos más profundos, por ejemplo, el mesencéfalo, podemos observar cómo esta selectividad se empieza a separar al grado en el que las neuronas selectivas hacia el lado derecho solo se encuentran en el hemisferio izquierdo y viceversa. Entonces, esto nos llega a preguntarnos si tal vez las selecciones estereotipadas podrían deberse a asimetrías funcionales en circuitos cerebrales que están participando en la toma de decisiones de los ratones. Entonces, primero teníamos que definir pues, qué circuitos podríamos nosotros abordar para poder hacer esta pregunta. Y estos mismos autores que reportan estas neuronas selectivas al lado de elección, hicieron un estudio en ratones en libre movimiento, en los cuales están registrando múltiples regiones corticales y subcorticales de manera simultánea durante la resolución de una tarea de discriminación visual. Y ellos definen que existen 3 tipos de procesamiento durante la toma de decisiones. Uno es el procesamiento de la información sensorial, otra es circuitos que están participando durante la toma, durante el movimiento necesario para poder responder en la tarea, y un procesamiento decisional, el cual viene siendo todo lo que está entre la presentación del estímulo visual y la ejecución motora para responder. Entonces, aquí ya tenemos una amplia gama de posibles circuitos neuronales a los cuales nosotros podríamos llegar y preguntar si participan o no en las elecciones estereotipadas. Pero dado a la localización y volumen de cada uno de estos circuitos, nosotros decidimos abordar
a 4 de ellos, el cual es la corteza visual primaria, el campo ocular frontal, la corteza parietal posterior y la sustancia negra, la zona reticulada. Y pues no crean que tampoco es arbitrario esta decisión, sino que también encontramos decenas de artículos los cuales están definiendo que estos circuitos en efecto participan en la toma de decisiones de los ratones. Entonces, ok, ya tenemos estos 4 circuitos a los cuales nosotros podríamos preguntar. Entonces, ahora es cómo vamos a realizar este tipo de abordaje. Y para ello nosotros validamos inactivaciones farmacológicas utilizando un agente farmacológico que se llama mucimol, el cual es un agonista de los receptores GABAérgicos, los cuales bloquean la actividad neuronal de la región en la cual se está infundiendo este fármaco. Y pues lo hicimos ya a través de la inactivación unilateral de la corteza motora de vibrisas, así como una inactivación bilateral de la corteza visual primaria, todos en ratones, y además hicimos validación de la inactivación unilateral de sustancia negra en ratones. No me voy a meter a detalle en cómo, en estos datos, pero pues luego les comento dónde pueden encontrarlos si es que quieren entrar más a fondo de cómo realizamos este tipo de procedimientos. Ya una vez validando el método de inactivación, nosotros procedimos a entrenar a un grupo de ratones a resolver nuestra tarea, en donde, como les comento, una respuesta correcta es que el ratón entre directamente al brazo que está presentando el estímulo visual, como pueden observar que en este ensayo se está presentando en este brazo. Además, estamos midiendo otras conductas, otros parámetros conductuales, perdón, por ejemplo, la latencia de escape, el cual es el tiempo que el ratón le toma llegar de una zona hasta, o sea, desde que inició el ensayo hasta una de las zonas de recompensa. Además, medimos cómo nadan los ratones, la trayectoria de nado, así como las entropías en las trayectorias de nado, y obviamente el lado de elección, es decir, si escogió la plataforma izquierda o la plataforma derecha dentro de cada uno de los brazos. Entonces, una vez entrenando a los ratones, nosotros procedimos a realizar las inactivaciones farmacológicas de cada uno de estos circuitos, donde empezamos con la sustancia negra, dado a que nosotros creímos que dado a que realmente no hay una consecuencia o beneficio al elegir sistemáticamente una de estas plataformas, el ratón, pues, como no realmente necesita pensársela, entonces ya es una automatización de conductas motoras elegir sistemáticamente uno de estos lados. Entonces, realizamos la canulación de un grupo de ratones a sustancia negra y posteriormente caracterizamos el lado de elección de estos ratones, donde nuevamente observamos que hay unos sesgados a la izquierda y unos sesgados a la derecha, y unos alternantes. Después de caracterizar su lado de elección, nosotros realizamos inactivaciones unilaterales, balanceando el hemisferio al que nosotros estamos inactivando. Por ejemplo, a este grupo los inactivamos en el hemisferio izquierdo y a este subgrupo al hemisferio derecho. Posteriormente en el cuarto día hicimos un ensayo control, donde nuevamente no realizamos ninguna inactivación farmacológica y posteriormente hicimos una inactivación del lado contralateral al que fue inactivado cada uno de los ratones. Por ejemplo, si fue inactivado previamente en el hemisferio derecho, nosotros procedimos a inactivar el lado izquierdo. Esto para poder observar, porque para poder nosotros calcular realmente cómo está afectando el lado de las conductas, las elecciones estereotipadas de los ratones, teníamos que referenciarlo hacia si fue ipsilateral o contralateral al lado preferente de elección de cada uno de los ratones. Es decir, si el ratón está eligiendo con una mayor preferencia hacia el lado derecho, si inactivamos el hemisferio derecho, es una inactivación ipsilateral. Pero si inactivamos el hemisferio izquierdo, es una inactivación contralateral. Una vez definiendo todos estos parámetros, nosotros encontramos, al calcular la probabilidad de producir elecciones estereotipadas, que la inactivación unilateral del hemisferio ipsilateral de cada uno de los ratones produjo una disminución en la probabilidad de producir elecciones estereotipadas. Entonces, esto primeramente ya nos dice que en efecto, la inactivación farmacológica de un circuito sí está modificando la
la probabilidad de producir elecciones estereotipadas hacia su lado preferente, lo cual era nuestra hipótesis general. Pero ahora también nos preguntamos si también los otros circuitos a los cuales habíamos marcado como candidatos también están participando en ese tipo de elecciones. Por ello, procedimos a realizar las inactivaciones en la corteza visual primaria, el cual también era un alto candidato, dado que nuestra tarea está involucrada directamente en las capacidades discriminativas visuales del ratón, y procedimos a realizar el mismo proceso de canular a los ratones y hacer las inactivaciones unilaterales. Y de esta manera encontramos que la inactivación contralateral hacia el lado preferente de cada uno de los ratones, así como la inactivación bilateral de la corteza visual primaria, produce una disminución en la probabilidad de producir elecciones estereotipadas hacia el lado preferente de cada uno de los ratones. Entonces, ahorita ya tenemos dos circuitos que sí están participando de alguna manera en ese tipo de elecciones. Posteriormente fuimos a inactivar el campo ocular frontal, el cual ya ha sido implicado en la planeación motora dirigida a metas de ratones, y se encuentra dentro del campo de la corteza prefrontal, el cual también ya ha sido altamente descrito como una zona cognitiva del ratón. Entonces, una vez ya anulamos a los ratones, procedimos a hacer el mismo paradigma de inactivación, y encontramos que ahora en este circuito la inactivación ipsilateral al lado preferente de cada uno de los ratones aumenta la probabilidad de producir elecciones estereotipadas. Entonces ya tenemos otro circuito que también participa, pero ahora con un cambio en la polaridad del cambio que está en la probabilidad de producir elecciones estereotipadas. Y ya para concluir, nosotros inactivamos también la corteza parietal posterior, el cual es un circuito integrativo. Nosotros lo marcamos como integrativo, dado que obtiene información visuomotora para poder dirigir la conducta hacia metas, y está en alta relación, o sea, está en alta comunicación con el campo ocular frontal, el cual es el decisional, el circuito decisional. Nuevamente realizamos la controlación de estos ratones, hicimos el mismo paradigma de inactivación farmacológica, y en este caso solo encontramos que la inactivación contralateral produjo una disminución en la probabilidad de producir elecciones estereotipadas de los ratones. Entonces, en resumen, encontramos que realmente cada uno de estos circuitos produjo un tipo de una cierta modificación en la probabilidad de producir elecciones estereotipadas de los ratones, lo que sugiere de que tal vez este tipo de elecciones estereotipadas, el procesamiento de este tipo de elecciones se está dando a cabo de manera distribuida en distintas regiones cerebrales de los ratones. Y ustedes podrían decirme, ok, todos participan, entonces significa que cualquier otro circuito podría estar participando. Pues no necesariamente, porque como les comenté, hicimos varias mediciones de diferentes métricas conductuales de los ratones al resolver la tarea, y hicimos un análisis de componentes principales de tres dimensiones, el cual es la primera dimensión, las elecciones estereotipadas, otro es la conducta visual y otro es la conducta motora. Entonces, al nosotros hacer el análisis de componentes principales de los cambios que estamos observando en las diferentes métricas conductuales, observamos que cada una de estas activaciones realmente produjo un cambio muy particular en estas tres dimensiones. Y se los represento aquí en estas tres figuras del lado derecho, ya cada una de las caras de la imagen que estaba representando en tercera dimensión. Y en efecto podemos observar cómo es que unos tienen más componente visual, otros tienen más componente motor, otros tienen mucho más componente en los cambios en las elecciones estereotipadas. Entonces realmente cada uno de estos produjo un cambio muy particular en cada uno de estos componentes, pero a la vez refuerza nuestra idea de que existen todos estos también afectando la probabilidad de producir elecciones estereotipadas. Y de manera interesante, encontramos que la inactivación en la corteza visual primaria produce, más bien, el cambio que nosotros producimos en los ratones tras la inactivación de la corteza visual primaria es dependiente de qué tan estereotipados estaban los ratones en sesiones control.
Es decir, mientras más estereotipados estaban los ratones en ensayos control, al inactivar la corteza visual primaria de manera contralateral al lado preferente, así como bilateral, mayor iba a ser el cambio que íbamos a observar tras estas manipulaciones farmacológicas. Entonces, esto, a mis ojos, sugiere de que tal vez ya existe cierta plasticidad que podría ser más vulnerable el hecho de la inactivación farmacológica a cambios conductuales, en cambios en las probabilidades de producir elecciones estereotipadas. Y ya ustedes me dirían, ok, esto lo vieron en ratones, ¿esto de qué serviría en un futuro? Pues hemos observado que si, por ejemplo, en humanos, también nosotros en tareas dicotómicas agregamos una fase de elección libre, también están presentando conductas estereotipadas, producen elecciones estereotipadas, donde hemos observado que hay unos altamente sesgados a la izquierda, unos a la derecha y unos alternantes. Y esto también este tipo de elecciones también es estable en 2 días experimentales, donde si calculamos la área bajo la curva de los individuos, observamos que es bastante similar, al igual que en los ratones. Y no solo eso, sino que ahorita también estamos trabajando en un proyecto en donde hemos observado que también este tipo de inactivación, más bien que las conductas estereotipadas, las elecciones estereotipadas, podrían también ser un reflejo de Perdón, se desconectó. Y se fue la señal. Ok. A ver. Ok. Ok, perdón. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Gracias. Sí, te escuchamos. Gracias. Encontramos que existen, o sea, estamos en en uno de los artículos que ahorita están en revisión, nosotros observamos que este tipo de conductas, las elecciones estereotipadas, se correlacionan con otras métricas de diferentes tareas, lo que sugiere de que este tipo de conductas realmente podría estar embedido en distintas tareas que nosotros estamos implementando, pero que están muy discretas. Entonces, realmente hay que analizar con cuidado todas estas métricas para realmente observar si estamos observando por ejemplo, sesgo decisional o un sesgo perceptual, en los cuales están afectando el desempeño de los individuos. Y no solo eso, sino que también encontramos que también el estado psiquiátrico o psicológico de cada uno de los participantes podría estar también influenciando la probabilidad de producir elecciones estereotipadas. Y ya, pues para concluir, los invito a leer los últimos 2 artículos que nosotros publicamos, los cuales los presenté realmente por encimita en esta presentación, pero también podemos observar, por ejemplo, en el primer artículo, de cómo es que los ratones y los humanos podrían implementar este tipo de conductas, de elecciones, como un mecanismo adaptativo a tareas que están cambiando contingencias de manera impredecible. Y ya, pues, el artículo de abajo es el que les presenté ahorita, el cual también en este trabajo presento muchos más resultados de cómo modifican diferentes métricas conductuales de los ratones las inactivaciones farmacológicas. Y pues, nuevamente les agradezco muchas gracias por el tiempo y por el espacio para poder compartir nuestro trabajo. No sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un tema muy, muy interesante. Efectivamente, estas cuestiones de la estereotipia creo que tiene mucho de qué investigar. Te tengo una pregunta. Bueno, primero, si gustan, hemos recibido una pregunta por ahorita en el chat, pero invitamos a todos los asistentes a que nos compartan sus dudas o sus comentarios. De parte de la doctora Mónica Ureña,
Pregunta, ¿cuáles serían las selecciones estereotipadas en el ratón y cuáles serían en el humano? Ok, las selecciones estereotipadas que nosotros estamos midiendo son las selecciones en la fase de elección libre. Es decir, si nosotros lo estamos, por ejemplo, en el ratón, la fase discriminativa, voy a presentar otra vez la presentación. Ok. Un segundo. Es que así es más fácil de poder explicar. Por ejemplo, la fase de elección, de discriminación, es que el ratón entre directamente hacia el brazo donde está presentando el estímulo visual condicionado. Y ya nosotros agregamos la fase de elección libre en la cual el ratón puede elegir libremente una de las dos plataformas. Y la elección repetitiva de hacia un mismo lado, en la elección de la fase libre, es la que nosotros consideramos como fase de elección para las elecciones estereotipadas. Lo que nosotros observamos es de que, por ejemplo, no los presenté en este caso, en esta presentación, pero, por ejemplo, la tasa de respuestas correctas es bastante elevada en los ratones. Y también nos aseguramos de que estuvieran aleatorizando el lado, por ejemplo, la división del ensayo que sigue para que no siempre sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Pero la que nosotros consideramos como elecciones estereotipadas en el caso del ratón es esta fase de elección libre. Y en humanos, lo que nosotros hicimos fue, nuevamente, en una tarea dicotómica, donde el participante tenía que elegir, dependiendo de dónde tenía que elegir dónde se encontraba un estímulo visual condicionado, y posteriormente realizábamos otra lección, agregábamos otra lección donde nosotros no hacíamos realmente una pregunta, pero el participante tenía que elegir hacia la izquierda o la derecha de manera libre. Aquí nuevamente no estábamos nosotros reforzando ni castigando ningún tipo de elección, simplemente dejábamos que el participante emitiera sus elecciones y esta fue la que nosotros caracterizamos como elecciones estereotipadas. También en el primer artículo que les comento, el de cómo, cómo podrían utilizarlo como elecciones adaptativas, observamos que sí existe cierto tipo de acarreo, es decir, que la primera fase influencia poquito la segunda fase, pero no es en gran medida. O sea, realmente la segunda fase de elección libre es la que está siendo realizada de manera estereotipada. No sé si respondí su pregunta. Bueno, la pregunta... También la misma doctora Mónica Ureña pregunta si sería la misma respuesta al mucimol en las elecciones estereotipadas de machos y hembras. Yo creo que sí, pero honestamente nosotros realizamos estudios exclusivamente en machos porque ha habido estudios de que también podría cambiar el desempeño del ratón, o del caso la ratona, al resolver la tarea, dependiendo del ciclo hormonal. Pero yo creo que en efecto sí, o sea, si me preguntan así personalmente, yo creo que sí observaríamos los mismos cambios en conductuales tras las inactivaciones farmacológicas independientemente del sexo del ratón. Muy bien. Bueno, vamos a dar oportunidad de que los asistentes nos envíen sus dudas y comentarios. Mientras tanto, yo te voy a hacer una pregunta. A mí me llama la atención, mira, fíjate que siempre se ha hablado de una lateralidad en la rata, por ejemplo, en el ratón. Y bueno, en mis épocas, cuando estaba yo ya en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, para hacer los experimentos teníamos que hacer una prueba muy sencilla que consistía en sujetar a tu rata o a tu ratoncito y entonces lo sujetabas de la cola y dependiendo de si daba vueltas hacia la derecha o hacia la izquierda era su lateralidad. Fíjate,
O sea, como que estaba determinado eso. O sea, si el ratoncito daba vueltas a la derecha y después lo ponías en un laberinto en T, ajá, él iba a preferir irse hacia el lado derecho. Y es como determinábamos la lateralidad. Digo, obviamente una cuestión muy sencilla, pero que estaba validada y muchísimo tiempo la consideramos así. En este caso, digo, en el paradigma que ustedes están utilizando, la pregunta es si en esa selección los ratones eran condicionados o eran restringidos de comida. O sea, no recibían ninguna recompensa, ¿verdad? La recompensa en este caso es de que, por ejemplo, los ratones están nadando, es un laberinto acuático. Ah, que llegan a la plataforma, sí es cierto. Sí, entonces sí, ya me acordé. la recompensa Esa es la era un mayor plataforma. tiempo Ajá. en la plataforma. Y entonces ustedes determinaban, veían esta estereotipia dependiendo de a qué lado se iba y ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, tiene implicado un aspecto recompensante. Y bueno, qué padre que hicieron esta búsqueda, digamos, en lesionando diferentes áreas de las que pudieran participar en los diferentes componentes, ¿no? El visual, el cognoscitivo, el motor. Pero efectivamente nos damos cuenta de la gran complejidad de ello, ¿no? Y efectivamente se está hablando de una toma de decisión, que es un proceso cognitivo superior. Ajá. O sea, el ratoncito lo pones y va a tomar esa decisión, ¿no? Entonces ahí efectivamente todavía nos damos, qué padre que, por ejemplo, ustedes lesionaron también parietal, ajá, que es también una de las áreas, ¿no? Pero aquí también queda en ese sentido, bueno, registraron, bueno, inactivaron un área visual, ¿verdad? Pero pues ya ves todos estos trabajos que hay de cómo un patrón, digamos, visual puede determinar la selección, ¿no? Si son rayas horizontales o son rayas verticales y todas esas serie de cosas. Entonces, creo que esto abre la oportunidad de seguir investigando porque efectivamente cada vez que hacemos experimentos, en lugar de responder preguntas, nos quedan más, ¿verdad? Sí. Pero bueno, efectivamente, creo que, digo, yo he seguido de cerca los trabajos que hacen ahí con el doctor Mario y la verdad, mis respetos, son experimentos muy completos y que efectivamente pues nos abren la oportunidad para que sigan viendo todo esto, ¿no? Y a lo mejor no está de más que hagan esa pruebita, ¿no? De la cola para ver qué tanto coincide esa lateralidad que le pueden decir innata a ya la selección en un paradigma experimental. Claro, claro. ¿Verdad? Sí, porque de hecho sí, o sea, yo he visto varios artículos que también reportan que, por ejemplo, los ratones cuando nacen suelen descansar la cola hacia un lado. También. Y eso lo hacen de manera repetitiva. Entonces ya que se han visto cierta correlación con las selecciones que están emitiendo ya en fases adultas. Entonces, sí, seguramente sí podría haber un cierto tipo de relación con nuestro paradigma. Pues probablemente. Bueno, de los asistentes, bueno, veo que tuvimos una buena audiencia. Estamos 36 Hay otra total. Pregunta. Pero creo que no se animan a hacer preguntas. Hay una pregunta en el chat. Sí, cómo no. Dice, ¿cuál crees que sería el resultado de estas pruebas de elecciones estereotipadas si los estímulos aplicados fueran una combinación, en lugar de solo ser exclusivamente visuales? Ok, me imagino que se refiere a combinación sensorial. Sensorial. Yo creo que sería el mismo resultado, porque realmente la elección de una de las dos plataformas, nosotros no estamos dando ningún, o sea, el estímulo visual solo dice en qué brazo va a encontrar el ratón dos plataformas para poder descansar a su lado. Pero nosotros no estamos dando información de que escoja preferentemente la izquierda o la derecha. Entonces, si nosotros ponemos una bocina en vez de un estímulo visual, va a ser yo creo que va a ser el mismo resultado, dado que realmente esta elección del lado es una elección libre, que nosotros no estamos proveyendo ningún tipo de información para que sesgue, por así decirlo, las elecciones de los ratones. De acuerdo.
Mi pregunta hace un rato de las estereotipias va más en el sentido de entender la diferencia, justo lo que te planteó la doctora Marisela, entre lo que es la lateralidad y la estereotipia, ¿no? Porque de pronto parece que se podrían mezclar de acuerdo a la prueba que tú estás poniendo y a la elección que el animal tiene que hacer. La verdad, por ejemplo, los humanos que nosotros, con los cuales nosotros hicimos los experimentos que les presenté, la gran mayoría era diestro. Y si se fijan las selecciones que ellos emitieron, hay uno que está altamente sesgado a la izquierda. O sea, la mayoría están sesgados hacia la izquierda. O sea, es opuesto realmente al lado, a su lateralidad. Entonces, no creo que más bien va enfocado hacia otras métricas que nosotros estamos presentando en un artículo que ahorita está en revisión, en donde hemos observado que también hay sesgos que se pueden separar como sesgos sensoriales, sesgos decisionales, que podrían ser independientes a la lateralidad de cada uno de los individuos. Porque sí hemos observado cierta correlación entre, por ejemplo, que un sujeto perciba ligeramente más inclinado un estímulo visual y eso esté sesgando las elecciones de los participantes. O que simplemente este participante prefiera elegir hacia el lado derecho, independientemente de su lateralidad. Entonces, sí son ya, o sea, son definiciones ya muy, muy específicas, muy particulares que se tienen que empezar a dar para no solo decir lateralidad o sesgos. O sea, realmente hay diferentes tipos de sesgos que pueden estar influenciando las elecciones de los participantes en un momento dado. Bueno, y la lateralidad, al final de cuentas, en lo que se ha visto, tampoco es homogénea, ¿no? Exacto. Bueno, la lateralidad... O sea, no es que todo el hemisferio derecho sea dominante en un individuo. Dependiendo de la zona que tú estés estudiando, puedes tener dominancia izquierda o derecha. Ahí sí, la verdad, por ejemplo, en humanos no les sabría decir, porque la verdad no trabajo realmente directamente con ellos. Con ratones lo que sí le podría decir es de que, por ejemplo, sí, el lado preferente, o sea, si nosotros inactivamos el lado preferente, era el que más que nada hacía modificaciones en las probabilidades de producir lecciones estereotipadas de los ratones. Claro. Bueno, y en lo de las hembras, pues yo pensaría al contrario de ti, que sí van a ser diferentes. Particularmente porque hay circuitos a nivel de los ganglios basales, la sustancia nigra, que desde etapas muy tempranas maduran a ritmos diferentes y con relevos diferentes. ¿No? Como en muchas regiones, no nada más en la sustancia nigra, ahorita porque, bueno, tú hablaste un poco de la sustancia nigra. Entonces, sí. Pues realmente tendríamos que hacerlo para ver si son iguales o si son diferentes, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, algo que yo utilizaría como en mi defensa es de que, por ejemplo, no todos los ratones estaban altamente sesgados, o sea, unos estaban alternantes, unos eran altamente sesgados, unos eran pues, variables. O sea, había grados de sesgos o de probabilidad de producir elecciones estereotipadas. Y en todos ellos realmente sí observamos un cambio en probabilidad de producir elecciones hacia su lado preferente. Entonces, pongamos que si una hembra no está tan reforzado, o más bien está reforzado de más, como se comenta, esas ya conexiones, probablemente hasta sea más drástico el cambio tras la inactivación farmacológica, así como lo que observamos en la inactivación de corteza visual primaria, que realmente mientras más sesgados estaban, más iba a ser el cambio que más drástico iba a ser el cambio que íbamos a observar en este tipo de conductas. Pero pues sí, en efecto, sí valdría la pena revisar, porque sí, definitivamente sí, la anatomía sí es diferente entre macho y hembra. Y bueno, y en el día a día, ¿de qué nos sirve? Un poco que tú hiciste varias reflexiones en ese sentido, para el público en general, ¿de qué les sirve conocer
cómo se controlan las conductas o las elecciones, en este caso en particular, las elecciones estereotipadas. A mí, por ejemplo, lo que me gustó mucho es de que volvemos a un tema que se había abordado hace mucho, que se llama distribuido. O sea, hace mucho un autor dijo que el procesamiento se da de manera distribuida. Y, por ejemplo, yo con formación médica, a mí me enseñaron el lóbulo occipital es exclusivo de la corteza de la visión. El campo frontal es para esto. O sea, algo muy delimitado. Pero este estudio, pues, refuerza la idea de que se está dando de manera distribuida realmente en todo el cerebro el procesamiento de diferentes procesos cognitivos o de procesamiento sensorial. Es decir, que, por ejemplo, también se ha reportado que hay neuronas motoras en corteza visual primaria. O sea, eso a mí como con formación médica diría, ¿cómo? ¿No? Pero realmente es mucho más complejo el cerebro que lo que yo creía al entrar a esta maestría. Y pues es interesante saber cómo es que realmente todo está en comunicación con todo. Y no es tan fácil delimitar una función a una sola región cortical o subcortical. Y en cuestión de las elecciones estereotipadas, pues, como les comenté, o sea, realmente estamos inconscientemente emitiendo conductas hacia nuestro lado preferente y nosotros los tomamos como, pues sí, voy a elegir al azar, pero realmente estamos sesgados a dar cierta preferencia a una de las opciones, dado a nuestro historial o dado nuestra, pues, ya innato. Bueno. Ok, tenemos otra pregunta, Ricardo, de Javier Alfaro. Su pregunta es, ¿las elecciones estereotipadas tienen relación directa con lo que normalmente denominamos instinto de supervivencia? Sí tenemos esa teoría de que en efecto puede ser un instinto de supervivencia, porque si se fijan, o si se fijaron, está balanceado el lado preferente de elección de cada uno de los ratones. Es decir, es casi 50-50 los que están eligiendo izquierda o derecha. Entonces, por ejemplo, si viene un depredador, no le convendría a la población todos elegir hacia el lado derecho para poder escapar del depredador. Entonces, por eso sí hemos llegado a la teoría de que esto podría ser un instinto de supervivencia, estar eligiendo hacia un lado, pero de manera grupal, que esté bastante balanceado el lado de preferente de cada uno de los integrantes de ese grupo. Probablemente. Bueno, todos los asistentes, bueno, tengo una felicitación. Dice, wow, qué interesante tema. Felicidades al ponente. Ese es un comentario. A ver, muchachos, anímense. Otra pregunta o comentario. No tenemos aquí en el chat. Ya sea a través del chat o si quieren levantar la mano. También. Aquí tenemos otra pregunta de Alejandro Meda. La pregunta es que si han probado si esta preferencia es heredable. Está interesante. No, la verdad no lo hemos investigado. Sí sería interesante ver si es que dos ratones con preferencia hacia el lado derecho tienen una descendencia con preferencia al lado derecho. El problema es un poquito más complejo porque más bien sería hacer un experimento como lo que comentó la doctora Marisela, un poco más sencillo de levantarlos con la cola para poder caracterizar el lado de preferencia de cada uno de los ratones. Porque, por ejemplo, si nosotros, una vez que nosotros metemos al ratón al experimento y como los operamos, por razones de seguridad de los ratones, ya no regresan a la caja con otro grupo de ratones. Entonces, sería cuestión de hacerlo con otro tipo de paradigma para poder corroborar ese tipo de, si existe o no esa cierta heredabilidad del lado preferente. Que bueno, ese sí sería un trabajo de mucho tiempo para probar diferentes camadas y toda una serie de aspectos. Pero bueno, sí es un aspecto muy interesante.
Otra pregunta es de Jennifer Denise Ventura. Pregunta si este tema es solo en nosotros u otros animales. ¿Nosotros? Pues nosotros ya lo hemos visto en humanos y en ratones aquí en el laboratorio. También se ha reportado en ratas y macacos, si no me falla la memoria. O sea, sí es bastante, sí se ha reportado en distintos animales. Y podemos decir, pues, jerárquicamente distintos. Pues, por ejemplo, humanos altos y ratones, pues, también en medio. Entonces, sí, hay varios animales a los cuales se ha reportado estas elecciones estereotipadas. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo te voy a hacer otra pregunta. Mencionaste que hicieron las lesiones ipsilaterales y contralaterales, ¿verdad? Inactivaciones. Y bueno, lesionaron la sustancia nigra. La sustancia nigra, pues como sabemos, es el principal origen del sistema dopaminérgico nigroestriatal, ¿verdad? Y bueno, es un sistema muy involucrado con el componente motor. En este contexto, como te mencionaba, a mí me llama mucho la atención porque efectivamente estamos hablando de una decisión, de una toma de decisiones que realiza el animal, ¿no? Entonces, y bueno, toma de decisiones que también nosotros estamos, en el caso de los humanos obviamente estamos más influenciados por todo un contexto social, cultural, familiar y todo esto que tú quieras. En los animales, bueno, no haya evidencia de que haya todo esto, pero sí, bueno, a fin de cuentas es un proceso cognitivo. Entonces, de las estructuras que tú mencionabas, que lesionaron, ¿tú cómo construirías este circuito de toma de decisiones? O sea, incluyendo las 4 estructuras, o tú abogarías por enfocarte a otra área, por ejemplo, la corteza prefrontal medial, la medial, que está ya más, en el caso de los roedores, en estos procesos cognitivos superiores de inhibición, juicio, toma de decisiones, todo esto. Sí, por ejemplo, su primera pregunta, yo consideraría la sustancia negra como ya la ejecución de una decisión que fue tomada anteriormente. Sí, aspecto motor. De hecho, nosotros, de manera interesante, observamos, por ejemplo, cuando inactivamos, de hecho, ya ha sido reportado que cuando se inactiva de manera unilateral la sustancia negra, los roedores emiten una conducta de giro hacia el lado contralateral al hemisferio inactivado o lesionado. Entonces, por ejemplo, los que eran preferentes hacia el lado derecho empezaban a girar hacia el lado izquierdo, pero aún así elegían el lado derecho. Entonces, o sea, en ciertas ocasiones sí les daban así como, ok, vámonos al lado izquierdo. Entonces, por eso es de que sí observamos un cambio en la probabilidad de producir elecciones estereotipadas, pero aún así como que en algunas ocasiones era como que, bueno, no, voy a girar hacia mi lado preferente todavía, me voy a resistir a mi fuerza, a mi conducta motora. Y hablando de otros circuitos, sí creo que otros circuitos están participando también, porque, por ejemplo, nosotros hicimos cambios en el volumen y la concentración de mucimol que nosotros realizamos en campo ocular frontal, y obviamente creemos que se inactivaron circuitos circundantes, y pues no sé si en la rata, pero en el ratón, por ejemplo, no está tan bien definido las áreas de la corteza prefrontal. Entonces, probablemente sí estábamos invadiendo y tocando otros circuitos, y por ende, cuando aumentamos la concentración, por ejemplo, en el campo ocular frontal, observamos un cambio en la polaridad por ejemplo, en el caso aumentaban, en el que les enseñé en la presentación, aumentaba la probabilidad de producir elecciones estereotipadas hacia el lado preferente, cuando inactivamos de manera ipsilateral. Pero cuando aumentamos la concentración, era la inactivación contralateral la que aumentaba la probabilidad de producir elecciones estereotipadas. Entonces había un cambio de polaridad en qué circuitos, en la probabilidad de producir elecciones estereotipadas, tras el cambio de
la concentración, lo que podría sugerir de que también otros circuitos que están ahí circundantes también podrían estar participando en este tipo de elecciones. Definitivamente yo creo que otros circuitos frontales también podrían estar participando. Sí, seguramente. En ese sentido, efectivamente, el grupo, el ingenio que tiene el doctor Mario Treviño para diseñar sus protocolos y sus aparatos experimentales son muy, muy interesantes. Y bueno, tiene un buen maestro Ricardo, y Ricardo va aprendiendo muy bien. Entonces, pues sí. Gracias. Muchas felicidades, Ricardo. Muchísimas gracias por tu participación.